Grabación, continuar. ¿No? Creo que les va a salir un anuncio, no estoy Sí, segura, y le tienen que dar a aceptar. listo. Ah, perfecto, muy bien, ¿Ya está aceptado? Ya. ya, Perfecto. Gracias. muy bien. Bueno, entonces aquí traigo mi guión, nada más como preámbulo, ¿no? Para que vean más o Ujú. menos qué voy a preguntar, ¿no? Si Sí, alguna sí, sí. pregunta les resulta como compleja o no la entendieron, no la oyeron, me pueden decir y la repetimos, ¿no? Claro, Ok. claro. Entonces, mi objetivo, no se los tengo que leer, pero se los voy a leer para que se entienda más. Sobre todo, indagar sobre las perspectivas curatorial y de género, ¿no? Que tuvieron, ustedes al coordinar el proyecto de la exposición Ellos Diseñan, así como el tipo de problemáticas, experiencias o vivencias que tuvieron durante y después de la muestra en el 2025, ¿no? Bueno, como introducción. Resulta fundamental reflexionar sobre las implicaciones del proyecto Mujeres y Diseño en México y la exposición Ellas Diseñan dentro del ámbito cultural, ya que la presencia de las mujeres en el diseño gráfico, así como su participación en museos, instituciones y espacios de legitimación, ha experimentado avances, pero sigue enfrentando persistentes desafíos en una sociedad como la nuestra. A partir de su experiencia como investigadoras y gestoras de este proyecto es posible profundizar en los obstáculos, resistencias y transformaciones que han observado, ¿no? Con ello en mente, a continuación se plantean algunas preguntas que buscan explorar su visión sobre estos procesos. Número uno, ¿no? Desde que empezaron su trayectoria en el diseño gráfico, ¿de qué manera consideran que ha habido avances significativos en cuanto a la presencia de las mujeres en el diseño gráfico en espacios culturales como los museos y las instituciones? ¿En qué materia creen que aún hace falta trabajar? Ay, yo, ups. A ver, Tere, vas. No se Bueno, preocupe. yo creo que desde el inicio, ¿no? Desde que comenzamos, de hecho, desde que estudiamos, pues éramos más mujeres. Eso lo hemos dicho en nuestros prólogos y eso. Ujú, Entonces, lo que ha pasado es que yo creo que naturalmente, no ujú, solamente en el diseño, sino en todas las profesiones, las mujeres han destacado los últimos 30 años, ¿no? ujú, Mucho más que antes. Entonces, yo creo que hay un espacio y con esa cantidad de mujeres creativas, pues obviamente recae en la visibilidad, aunque no ha habido ujú, visibilidad, porque siempre este es nuestro tema, ¿no? Que siempre están las vacas sagradas y siempre estaba mucho más inclinado y es todavía, está inclinado hacia los hombres. ujú, Sin embargo, los últimos años a partir de este proyecto nosotros también hemos conocido a muchas mujeres, pues las conocíamos, pero ahora sabemos lo que han hecho. ujú, Entonces, eso nos ha permitido ver los cambios. Y los ujú, cambios vienen por una razón no solamente única de México, creo que del mundo. ujú, Esta cosa de que el feminismo siempre ha estado ahí en México desde hace 100 años o desde ujú, antes, como te decía, como Sor Juana y demás, como la Malinche, o sea, todo eso que se habla hoy que se vuelve tema, pero viene esta ola de influencia con el Me Too, con de empoderar a la mujer, y es un movimiento mundial. claro. Pero en México ya Ujú, existía cine feminista, existía literatura feminista, tenemos a Rosario Castellanos que tuvo esa lucha, o sea, tenemos muchos antecedentes, pero como que estábamos medio adormiladas, sí, no sé sí. qué piensa Rocío, y esto Como yo. nos ha permitido como salir y visibilizar, y los hombres se han tenido que como que parar en seco un poco, Ajá. ¿no? Entonces, eso te diría de entrada, pero no sé si quieres agregar algo, Rocío. Pero digamos en términos cualitativos o cuantitativos, algún hecho que digan, no, pues este ha sido como que el Ay, ya no te parteaguas, oigo. ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Puedes repetir? Ah, digamos, en términos cualitativos o cuantitativos, no sé si me podrían decir, ¿no? ¿Cuál ha sido un avance significativo, ¿no? Que ustedes hayan dicho en la profesión, ah, pues a partir de tal, ¿no? Hemos visto que a las mujeres se les empezó a considerar más para ciertos, digamos, cierta presencia en el diseño, en exposiciones,
en el diseño editorial. En el diseño editorial, en exposiciones no, pero en el Ujú. diseño editorial sí. Y de hecho lo han dicho muchos editores, hombres. Ajá. Recientemente lo dijo alguien en la presentación del libro de Ellas Diseñan en Guadalajara. Ujú. Lo dijo, es que yo trabajo con mujeres, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, y sí hay una, y además tú, si tú ves, si analizas Ajá. ya en el plan cuantitativo, Ujú. las publicaciones están prácticamente, yo no sé si el 50 del 50, pero hay Ujú. muchísimas publicaciones actualmente en el mundo de la cultura hechas por mujeres. Sí, sí, claro. Ajá. Pues Entonces, ahora sí no nos estaría bien hacer una estadística porque a final de cuentas ahorita lo decimos porque acabamos de hacer la exposición y reunimos pues, muchas publicaciones de mujeres y demás, pero pues todavía hay diseñadores, hombres, que tienen mucho peso en el mundo editorial y que siguen trabajando mucho, este, y pues a final de cuentas también es editar es un trabajo colectivo Ujú. donde trabajamos hombres y mujeres, ¿no? Ujú. De hecho, pues gran parte de los libros que expusimos, que fueron diseñados por mujeres, pues también fue un trabajo colaborativo con hombres y mujeres. Lo que sí es pero, que cuando nosotras empezamos, normalmente los diseñadores destacados eran hombres y también se colaboraba. Por ejemplo, a mí me tocaba que bueno, tuve jefes hombres, ahora sí, en mis inicios mis jefes fueron hombres, yo no tuve jefes mujeres, pero sí colaboré con una editora, Ujú. mujer, pues que era más hombre que los hombres. Este, O sea, se refiere como a carácter, me imagino. bueno, era lesbiana, pero aparte Ah, tenía ok. un carácter y después lo que pasa que muchas veces las mujeres somos más duras con las mismas mujeres, ¿no? Sí. Este, entonces, la verdad, sí era una persona, pues era eficiente, pero también te humillaba, ¿no? Uy, ajá. Y y sí, ahora sí que de las experiencias más feas profesionalmente personales mías fue con esta mujer, porque te humillan en público y yo en ese momento me paré, me fui al baño, me puse a llorar, me eché Ujú. agua en la cara y volví a salir, ¿no? Órale, y disculpe, ¿cómo cuántos años tendrá de eso? Uy, no, fue como en 1992, 93. Wow, no, pues sí. Entonces fue hace Sí. como 30 30 años. 30 años y después, y ahora me la Sí. encuentro y la saludo muy a gusto y demás. Ahora pues ella ya Ajá. está jubilada, Ujú. ¿no? Pero sí, las mujeres a veces somos más duras con Ajá. con las personas de nuestro propio género, ¿no? Eso que me comentas es bien interesante porque es una especie de violencia que en aquel entonces no se le consideraba así, pero en la actualidad ya se podría decir que es un tipo de violencia, este, tipo patriarcal, ¿no? Bueno, más bien, Pues es que eso es lo chistoso, que seguimos viviendo en un mundo patriarcal. ujú, Y ahora sí que el otro día me tocó ver una cosa en redes sociales de esta Cecilia Suárez hablando de la UNICEF y entonces hablaba de la machósfera. Entonces ujú, yo, y ese término, y dice, no, sí, pues ahora es el término de hoy, ¿no? En lugar de el mundo patriarcal es la machósfera, ¿no? Pero, este, pues sí, y bueno, ¿cómo se llama? Pues de lo que dijo Tere, pues básicamente opino lo mismo, ¿no? ujú, Pero bueno, sí Este, también, Rocío, hay que mencionar que hay diseñadoras, bueno, tan destacadas como otros hombres a nivel internacional, ujú, ¿no? sí, Que eso, o sea, la misma Peggy que ha ganado premios en Italia por su editorial Petra, está esta Jimena Pérez Grover, o sea, que ujú, realmente son mujeres destacadas, o Daniela Rocha, o la misma Marie Cris, o sea, que han podido también tener, eso no sé si pasaba antes, ujú, ¿no? Desconozco la historia, pero bueno, existen los libros de historia del diseño, pero ellas han alcanzado, pues digamos, también una proyección internacional y tenemos algunos diseñadores también muy trascendentes
amigos también, amigos diseñadores, ¿no? No es una lucha, pero digamos, estamos en una paridad. Claro. Yo creo Ujú. que es lo que se ha alcanzado, ¿no? Sí. Nuestro proyecto sí era de género, Y, porque pues, fue pertinente y porque estábamos la revolución esta que viene de afuera, que es estas manifestaciones políticas, son políticas, y tuvimos como esa posibilidad de incrustarlo en las instituciones, ¿no? Que dieron el aporte económico. De hecho, eso que me comenta se me hace bien, y puntual, ¿no? Porque sí se ha alcanzado, yo creo que con esto que menciona, pero por alguna razón eh, me llega esta como frase que llegué a ver en redes sociales, ¿no? Los derechos se alcanzan, pero sin embargo tienen que seguir, se les tiene que seguir recordando a veces debido al sistema en el que estamos, ¿no? Al sistema capitalista patriarcal. Entonces, ¿usted cree que debamos seguir, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, debemos seguir con este tipo de iniciativas, ¿no? no, pues siempre hay que cuestionarnos. Ujú, De hecho, ahorita que acabo de estar en Guadalajara, de repente, pues, la verdad es que yo nací en los sesentas y normalmente las personas que nacimos, pues, este, pues antes de los noventas, pues ya muchas cosas las sentíamos como algo normalizado y que era parte este, y todavía hay que, por ejemplo, todo esto de la maternidad, ¿no? Y este término también ahora que se usa de maternar, ¿no? Que pues es algo que en la mayoría de los casos recae en nosotras las mujeres, pero que nosotras mismas debemos de involucrar más a los hombres ujú, y cambiarnos nuestro chip y también el de ellos, para ujú, decir, esto es de los dos. Y ahora yo sí veo más como en la calle, hombres paseando niños, cargando niños y demás, que, que en mi época, ¿no? Por ejemplo, yo, este, pues el padre de mis hijos sí lo hacía, pero pues como un diez por como ciento del esporádicamente. tiempo, de un 10% con respecto al tiempo total del tiempo del niño, no sé. Ujú, Este, sí, sí fue un padre muy presente, pero sobre todo cuando son bebés, ujú, realmente pues es muy pesado para nosotras. Y y yo en ningún momento dije, ay, no, pues pues ahora te toca a ti quedarte y yo salí. Aunque en muchas pues, situaciones sí era así, pero pues yo estaba amamantando a mi bebé y entonces, pues ni modo, aunque tú quieras salir, no puedes salir. Aunque ujú, ahora ya, por ejemplo, platicando con mi dentista, ya te puedes sacar la leche y dejarla, pero por ejemplo, yo me la sacaba y me daba miedo de usarla y después nunca la usaba y así, no sé, pero sí, hay que cambiarnos el chip como mujeres ajá. y sí pensar que es algo de dos, ¿no? Sí, Y no, involucrar a los hombres. seguir insistiendo. Porque al Digamos, final de ahí cuentas, es. Ujú. pero, No, sí, ¿qué sí, ibas a sí. decirte? No, de que No. normalmente no, por ejemplo, yo hasta la fecha y además, pues tengo que llevar, bueno, ya mis hijos ya están grandes, pero ahí sigo de mamá gallina, entonces sigo llevando a mis hijos, mis mascotas, la casa, la economía y la oficina, ¿no? Ujú, Entonces, la verdad es que yo no tengo tiempo libre, ujú, o lo tengo así, bueno, lo trato de llevar como un horario, bueno, respetar un horario, pero pues sí es muy pesado, ¿no? sí. Sí, no, la adecuada repartición pues de los deberes, ¿no? Sí, pero también yo, pues no sé, tal vez será que como en mi familia no hablábamos, nunca se hablaban de nada, Ujú, entonces como que te guardas todo y no,
¿cómo se llama? Exiges o no platicas y Ujú, dices, oye, pues a ver, está esto y hay que resolverlo. Ya que ya la cagué, 30 años, 40 años después de haberla cagada, ahorita estoy analizando eso. Y eso es lo padre de las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones sí se cuestionan eso. claro. Y Bueno, que, yo creo que también, como tú dices, o sea, eso algo que llegó para quedarse. O Ujú. sea, ya no va a haber un retorno. O Ay, sea, no ojalá. hay un retorno. No, Ojalá. no, no, no tiene por qué haber. Ujú, En cuanto tú tienes una experiencia, ya la conoces y ujú, las nuevas generaciones ya vieron, ya solamente en ámbitos de poca educación o del machismo exacerbado que claro. existe en nuestro país y en todos los países del mundo, pero la educación de estas nuevas generaciones va a ser vital, ¿no? Ujú. Sí, no, yo lo comentaba por esta cuestión de que, por ejemplo, las ideologías de derecha, ¿no? Ya traen como mucho esto de volver a las ujú. formas, ¿no? Ah, Pero esperemos que no Sí, suceda, ¿no? pues mira, este, hay muchos universos posibles en este, Ujú, ¿no? pero bueno, también lo importante es que la gente se prepare, ya sea para la actividad que quiera, claro. pero que sea libre, ¿no? O Que sea, sí, que sea libre que decisión. sí libre de decisión y no importa si eres de derecha o de izquierda, Ujú, pero obviamente hay hay parte de la sociedad que es más conservadora, otra menos ujú, conservadora, otra más radical, etcétera. Pero lo exacto. importante es que las chicas encuentren digamos, la razón para liberarse, pues Ujú, como decir, tú también lo has dicho, Rocío, ser autónomas, Pues ¿no? sí, lo más Ser autónomas. importante es tu libertad. Y si quieres ser libre 100% tienes que ser independiente económicamente. Ujú. así es. Ok. Bueno, pues pasando entonces a la pregunta 2, ¿no? De acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de resistencias han encontrado cuando se han propuesto incorporar la perspectiva de género en proyectos de difusión sobre diseño? ¿Qué tipo de resistencia? Resistencia, pues mira, esto no, ahora sí lo voy a tocar superficialmente, no quiero hablar de detalles, pero Ujú, nosotros inicialmente cuando armamos el proyecto, ujú, incorporamos, las dos cometimos el error de invitar a un conocido, que es supuestamente museógrafo, ajá. y Wow. y el problema fue que, este, al empezar el proyecto, Ajá. el proyecto era nuestro, nosotros lo invitamos a él Ujú, y no nos hacía caso, se iba por la libre y estaba haciendo lo que él quería con nuestro proyecto y aparte no tenía la capacidad, este, Logística. humana, logística para ajá. sacar el proyecto adelante, ¿no? Es decir, Y perdón, no tenía los contactos, no tenía idea no, de... no, la ¿No? estructura, se cuenta, simplemente, Ajá, oye, tengo que resolver N números de proyecto. Uno de ajá. estos es no lo puedo hacer solo, tengo que invitar a alguien más que me ayude, ¿no? Ah, Además, ujú, no sé, es una persona como muy complicada, ajá, pero lo que provocó fue que se cancelara la primera fecha de ajá. inauguración. Entonces tuvimos que prescindir de esta persona y tuvimos que renegociar todo para que volver a establecer nuevas fechas de la Bueno, exposición y a final de cuentas, este, acabamos resolviendo con el museo. Yo creo que ujú, también de repente, no sé, si él hubiera estado dispuesto a colaborar, hubiera sido como más fluido, ajá. pero todo lo manejaba de hacia él y no nos involucraba en el proyecto, no nos escuchaba y demás. Entonces, pues no es nuestro proyecto, no Ujú. dejárselo a otra persona. Ajá, Entonces, a claro. final de cuentas, se resolvió con el personal del museo Ujú, y
a final de cuentas, pues también estuvimos negociando con el museo, pero a final de cuentas lo que salió fue un trabajo en equipo, Ujú. ¿no? Pero Sí, bueno, no. yo creo que de lo que habla Rocío es interesante cómo en la actualidad y en el gremio que vivimos y el entendimiento que hay al feminismo, hubo una completa falta de respeto de esta persona Ujú. y pudimos, digamos, resarcir la situación porque simplemente hizo comentarios misóginos, imagínate. Ajá. Entonces, encontrarte en un proyecto de género con eso, No, era pues. como, no, no lo podemos creer. Y otra cosa que sí también reitero es que los sistemas patriarcales no solamente vienen de los hombres, vienen también de las mujeres. Sí. Lo que ejerce la mujer cuando llega al poder, pues ejerce los mismos patrones. Yo mando, yo actúo, yo someto, yo maltrato. O sea, no es. ¿Por qué? Porque están repitiendo esos esquemas de poder, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para poder, digamos, conversar y arreglar y llevar a cabo el proyecto. O sea, yo todavía me encontré en la exposición cuando llegué en la lista de obra. No estaba, primero no estaba homogénea porque éramos 27, se tenían que representar las 27 y no estaban las que a él le parecían bien. Ah, Entonces, imagínate, tú estás haciendo una colectiva ajá. y no puedes poner 8 libros de una persona y un libro o 2 libros de otra persona. Todavía yo con el museo dije, no, faltan libros aquí, aquí, acá, 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 porque estábamos haciendo un trabajo, digamos, colectivo, no podíamos, teníamos que equilibrar, aunque hay unas mejores diseñadoras con más trayectoria, con más edad, tal, pero bueno, al final fue un logro, pero pues teníamos los argumentos Ujú. para poder sacar adelante el proyecto. Pero Claro. es increíble que te pasen estas cosas. Sí, no. De hecho, yo dije, ¿valdrá la pena hacer esta pregunta, no? Pero ahora que lo No, dice, terrible, terrible. era, o sea, tenía, no sé, algo me decía que se tenía que presentar algo, ¿no? Claro, Pues no. sí, es que la verdad, sí, lo que pasa que bueno, no sé si tiene que ver con que, bueno, también las mujeres tenemos egos y demás, pero a Ujú. final de cuentas, sí es importante, este, pues, no sé, la verdad de esta persona fue muy difícil porque no, su ego no le permitió ver más allá de su nariz, de sus Ujú. narices, ¿no? Mm. Muy, muy probablemente tiene algo que ver con Con eh, machismo, ajá, con exactamente. machismo. Eso era un machismo clarísimo, Ujú. clarísimo. Aparte, a mí me dijo, ni mi mamá me pudo someter, algo así, ¿no? Entonces yo creo que es un complejo de que quién sabe, Bueno, es nuestra generación de la que Ujú. venimos, Rocío. Pero bueno, Sí. pasó eso, salimos libradas, pero fue una situación compleja, Y porque además bueno, teníamos otros compromisos con las instituciones que nos dieron el apoyo. claro, no, No sí. puedes faltar a Ajá. eso. Y perdimos dinero, etcétera, ¿no? Así Híjole, sí, no. que fue un Sí, caos. sí, sí me Pero lo al comentó. final, si tú unes, porque además fue muy solidario de algunas colegas nuestras de diseñadoras del grupo, que dijeron, no, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? O sea, Ujú. que sí se da esa cofradía femenina que dices, vamos a arreglar este problema, ¿no? Ujú. Entonces, al final todos son experiencias, ¿no? Claro. No, y lo comentábamos con la maestra, precisamente Miriam, y ella me explicó más o menos cómo está lo del EFI Artes, ¿no? Pero Ujú, muy probablemente es curioso cómo comentan el caso de esta resistencia que tuvieron con esta persona, ¿no? Y yo creo que, aparte de ser hombre, probablemente le jugó en contra mucho el ego, ¿no? Si era ujú. alguien más o menos conocido, ¿no? pues Sí. mira, no sé, a final de cuentas hay Es, gente como mucho más destacado que él, Ujú. supongo que no tienen esas inseguridades, ¿no? Ujú. mm, Pero, Este, pues no sé, fue muy difícil, ujú.
pero bueno, a final de cuentas te digo, nada más lo estamos manejando como por encimita, Ujú. pero sí fue chistoso de eso de que hacemos un proyecto de género y un hombre nos quería robar el proyecto, No, ¿no? y además íbamos a quedar presentadas por un hombre en la exposición, imagínate nada Uy, más. no, 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 Sin esa búsqueda que teníamos nosotras de equilibrar la presencia de cada una de las diseñadoras. claro. Este, pero bueno, esperemos que no vuelva a suceder y No, que pero estas está bien personas, saber combatirlo. no, Eso es sí, lo claro, importante. claro, Sí. así es, ¿no? Este, que además que se haya dado cuenta, ¿no? También la persona, o sea, eso sería bueno, ojalá. No, no, aparte uno queda como histérica. Ah, sí, ¿no? Como ciscado, ¿no? Ajá. Sí, ay, ya que se tomen un tequila porque no, ¿no? Histéricas, ¿no? Cuando tú Sí, tienes, cuando Rocío hizo, la empresa de Rocío puso el nombre, ella absorbió toda la cosa administrativa y futura textos, entonces ella tiene un compromiso económico Ujú. y hay cláusulas y hay que cumplir, ¿no? Entonces está en riesgo todo y a él no le importa. Él pero es quería, que es chistoso eso que dice Tere, porque si te pones a investigar en la historia de la mujer, en el siglo XIX, simplemente una mujer no hacía lo que el status quo establecía, ya eras loca, histérica, neurótica y te metían en un manicomio, Ujú. así, ¿no? Es lo que le pasó a bueno, el otro día estaba yo viendo que hay una película con Julia Binoche, Ujú. sobre Claudine Clauser, ¿o cómo se eh, llama? no está, La pareja de Rodin, una de las parejas de Rodin que era artista, Cecil, Clausel, ¿no? La voy a buscar. Ajá. Cecil Rodán. Ujú. No, Bueno, pero la se esposa apellida es. Clausel, algo Ujú. así, pero no fue una de sus parejas, creo que no fue su esposa, era su amante, Ujú. y y la familia de ella la metió a un manicomio, y lo que tenía ella era una depresión, pero una cosa es tener una depresión y otra es que te metan a un manicomio con gente que realmente tiene Bueno, problemas, ¿no? como Leonora Carrington, que su Mm. familia también la metió a un manicomio en España. O sea, No, y es pues, a mí, en mi casa, era chistoso cuando, haz de cuenta, te ponías un poquito, brava. brava o no estabas de acuerdo con lo que quería mi mamá y ya, pues, ahí casi que te daban a entender que te iban a meter al manicomio, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, de repente sí te daban unas pinches asustadas así de, ay, No, y ¿no? es bien curioso cómo esas formas han ido evolucionando, ¿no? Ya no es tanto te van a meter al manicomio, pero si tratas de imponerte, ¿no? A veces, ¿no? Como que mm, si no te conocen o no sabes cómo hacerlo, de loca, no No nos te dejan, bajan. ¿no? Sí, 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 Pero ¿cómo se bueno, llama? ahí está la audacia de tener argumentos y de cacharlos, porque los mismos hombres caen, por su boca muere el pez. sí, Y exacto. los comentarios que hizo Luis, o sea, yo decía, a ver aquí, y ya empecé nos colmaba al mismo tiempo, pero ya con eso no hubo, tuvimos que argumentar al museo porque salía. Ujú. Y el museo rápidamente reaccionó porque al museo no le conviene un escándalo. Ujú. Entonces, fue como un aprendizaje también, ¿no? Tienes que cuidar más a quién involucras, Sí, etcétera, ¿no? claro. Pero bueno. Entonces el trabajo con la siguiente curadora fue muchísimo más fluido, me imagino. Pues fue el equipo del museo Ujú. y pues a final de cuentas es algo que uno aprende con la experiencia. Yo creo que lo mejor en ese tipo de cosas es, sobre todo que el museo tenía que autorizar la exposición, es que hacerlo con ellos, en lugar de poner a una persona ahí en medio, ¿no? Ujú. Lo que pasa que ni cuando nosotros los fuimos a ver para cuando apenas les propusimos, lo que pasa que en esos momentos, como es algo muy, pues no sé, ponle un 30% de probabilidades que se vaya a hacer realidad, pues en realidad, pues como dicen, ay, pues bueno, ok, te firmamos la carta de intención, ahora chao, besos, ¿no?
Y ya con eso, pues nosotros armamos todo el proyecto ahí como pudimos, pero en realidad lo mejor era haberlo hecho desde el principio como se hizo, con el museo, ¿no? Ujú, Porque todo fluye más rápido, ujú, ¿no? Que estar haciendo juntas y que te dicen que no les gusta y no les gusta y que hay que cambiar y bla, 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 ¿no? Y y pues básicamente fue eso, ¿no? ok. Bueno, ¿alguna otra resistencia que a lo mejor hayan, o fue como lo más sobresaliente? No, yo creo que esa fue bueno, fue suficiente la resistencia. Claro. Bueno, entonces Sí, pasamos a la Ujú. pregunta 3. ¿Consideran que su iniciativa sobre mujeres y diseño en México y el proyecto Ellas Diseñan pueden ser interpretados como un gesto político o una acción crítica dentro del campo del diseño y la cultura? sí. Lo chistoso es que nosotras que lo hicimos, realmente no nos cae el DC-20, pero ahora justo que estaba yo en Guadalajara platicando con Leonel Sagaón, me decía, es que el proyecto de Ellas Diseñan es mucho más, es un acto más feminista de lo que dicen las feministas, porque al final de cuentas las feministas pues podrán decir y demás, pero como dicen, las palabras se las llevan el viento y Ujú, esto es un proyecto que estás dejando los testimonios, tanto en redes sociales como en una publicación, de algo, decir, pues las mujeres trabajan y esto es lo que han hecho. ¿No? ujú, Entonces, eso es mucho, según Leonel, es un acto mucho más feminista que teorizar y ujú, demás, ¿no? Bueno, claro. son hechos, Ujú, exactamente. son hechos. O sea, no es una cosa. Nuestro proyecto no es académico, Ujú, ¿no? No es una cosa que tiene que ver con una investigación teórica. ujú, Es un proyecto hecho de testimonios. Entonces, y de diferentes generaciones, que también es muy importante ver cómo contesta cada generación. sí. Porque las chicas más jóvenes ya no tienen esos conflictos Ujú, porque ya están más empoderadas, porque el mismo movimiento feminista de los últimos 10 años, pues también las ha empoderado más. Y bueno, y también son chicas de ciudad, o sea, ujú, tiene sus bemoles, ¿no? O sea, pero ya dejas un testimonio que las mujeres tienen labores profesionales al parejo. Entonces, sí, sí, como dice Rocío, es que la mujer no está hablando de feminismo, está empoderada y ya, ujú, es un hecho. Exactamente. Todas las que entrevistamos ujú, no son feministas, simplemente Ujú. son mujeres que hacen su trabajo y les gusta lo que hacen. claro. Ujú, Y sí, pero hay unas personas que sí te contestas desde un punto de vista más feminista que lo ujú, recalcan, ¿no? Y que recalcan también que han sufrido el patriarcado, ¿no? Por ujú, ejemplo, yo creo que algunas respuestas de Cristina Pauli las siento como esa necesidad de hablar del feminismo, o sea, Daniela siempre te vas, Rocha. Daniela Rocha, o sea, sí, están conscientes y están actuando y están empoderadas y ujú, eso es un registro que, como decía Rocío, ¿no? Ya se queda. Y a lo mejor se va a hacer, este proyecto es como emblemático para otros proyectos que van a seguir, ujú, ¿no? claro. Y de las nuevas generaciones. Sí, y estoy esperando verlo también. Bueno, entonces, pregunta 4. ¿Qué proyectos, artículos o autoras que trabajan el diseño gráfico con perspectiva de género conocen y han sido significativos para ustedes? ¿Y qué iniciativas mexicanas o internacionales con este enfoque recomendarían? Mm. Realmente, bueno, sé, Tere, de hecho, Tere, tú, no Marina sé, Garone, está el libro hay un libro que alemán, ¿no? También que era de mujeres diseñadores, ujú. que, que Sí, nos pero supo realmente son nos sirvió un poco como de, de ejemplos. inspiración, ¿no? Para revisar cómo lo abordaron ellos, ¿no? Este, bueno, Marina Garone, pues ella es argentina, pero pues llegó aquí a estudiar y ya se quedó aquí. Ujú,
Pero ella Es, hace los estudios de género en México, ujú, sí, diseño y ella y... maneja todo el lenguaje feminista y eso es todos estos nuevos términos, ¿no? De maternar y demás. Y Ujú, después hay otro término que a mí me gusta, como para hablar de nuestro proyecto, que lo mencionó la curadora Paola Aguiluz, la palabra historiar, ¿no? ujú, Entonces, nosotros estamos levantando estos testimonios para que en el futuro, tal vez, sirvan para historiar la escena del diseño en México, ¿no? ujú. Mm. Claro, claro. Perdón, sobre el libro que me comentan, que tomaron como referencia, Te busco el título y te lo paso después, Ah, sí, claro, claro. Muchas ¿no? gracias. Y yo creo que, por ejemplo, yo hablaba de mi experiencia en Alemania. Ujú, Yo trabajé muchos años en Alemania y en realidad había casi el mismo número de diseñadores que diseñadores editoriales donde yo trabajaba. O sea, como que no, yo creo que ellos ya ni se lo cuestionan, ujú. cuando aquí uno se lo cuestiona. Sí, ¿no? Entonces estamos un poquito más No, atrás. claro, Atrasados. simplemente pues ellos tienen otra historia, Ujú, nosotros tenemos otra historia. mm, Y bueno, Entonces, y ahorita que mencionó Tere lo de Marina, Marina ha hecho también varios proyectos de género, ha hecho como investigación de diseño a nivel Latinoamérica y después una vez a mí me entrevistó para también una cosa de yo entrevistas a tengo esa diseñadoras mujeres. bibliografía. Ujú, Marina, de la que ujú. dices, también se la puedo pasar, que era una revista latinoamericana de Colombia, ¿no? No sé muy bien, pero después también lo subieron como a redes, pero creo que ya después ya no se mantuvo esa página, se hizo una Mm. página y a mí me entrevistó una chica, bueno, una, ahora sí señora igual que nosotras, un poco más joven, que se llama Luz Rangel, Ah, ya. Sí, la he escuchado. que vive en Barcelona. Entonces Ujú, estaba viviendo en Barcelona, después se vino aquí a México, estuvo trabajando en la Ibero y ahorita creo que ya se regresó de nuevo a Barcelona. ujú, Este, y ella colaboró con Marina para levantar las entrevistas. De hecho, ella fue la que me entrevistó a mí. ujú. Ujú. Ahorita la estoy buscando aquí en contactos. Ah, Pero qué yo bien. creo que tengo Luz esos Rangel, sí se llama. Ujú, de esa revista donde te entrevistaron, Rocío, Ujú. esa la tengo y este libro que dices, ¿no? De dónde nos inspiramos un poco, ¿no? Como creo que en Colombia también hay un libro sobre mujeres, diseñadoras. ujú. Oh, ok. Colombia. Estaba en la feria de la UNAM recientemente, no, no sé, pero Colombia también editó algo. Y Ah, en perfecto. Estados Unidos también hay cosas. Realmente desconozco. Yo creo que son movimientos naturales y espontáneos, Ujú, de la misma necesidad y se da a nivel de muchas partes del mundo, ¿no? ujú. Ok. Bueno, pues cualquier cosilla que se les ocurra. Bueno, les mando correo para aclarar como más esas referencias. Pero muchas Ujú. gracias. Pasamos ahora sí al bloque 2, ¿no? El primer bloque tenía 4 preguntas, tiene 3, y estas son como problemáticas, ¿no? Y esta es la pregunta 5. Dada la naturaleza de la exposición, ¿qué opinan sobre la perspectiva de género o el feminismo que está presente en este tipo de exposiciones a nivel internacional? Más o menos les puedo dar yo como un preámbulo sobre esto, porque les explico, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi estudio, eh, me decían, es que qué clase de exposiciones quieres estudiar, ¿no? Y les digo, pues es que yo quiero de diseño. Ok, pero de diseño hay muchas, de diseñadoras exponiendo hay muchas, ¿no? Y yo, ok, pero yo quiero de diseño gráfico, ¿no? Como que me llevó mucho tiempo llegar a esa conclusión, aunque no lo crean. Diseño gráfico, mujeres exponiendo diseño gráfico en México, ¿no? Entonces, más que nada, por eso esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué opinan sobre la perspectiva de género o el feminismo que está presente en este tipo de exposiciones a nivel internacional, cuando lo han llegado a ver, ¿no? También considerando que en México, como tal, pues todavía no hay una escuela de este tipo de exposiciones o de expresiones culturales que hablen sobre el diseño gráfico como tal, pero nada más de diseño gráfico como tal por mujeres.
Híjole, pues la verdad es que yo no viajo mucho y cuando viajo, pues normalmente vas a los museos, pero vas a ver Yo creo que no hay de esta, exposiciones de arte, no tanto de diseño. Realmente, pero no se da con esta naturaleza que se dio. O sea, esta exposición como que siento que es un poquito una excepción. Ujú. Y no es que sea un tema recurrente en cualquier parte del mundo, o sea, ajá, no creo que se dé así. Yo creo como dice esta Rocío, ¿no? Se dan artistas, se visualizan en exposiciones, digamos, generales, ¿no? De alguna colectiva, de alguna temática, ¿no? Ujú. Entonces, no creo, por ejemplo, yo cuando llegué a ver una exposición hace muchos años, en Alemania y decía 100 artistas mexicanos, o no, 100 artistas mundiales, ¿no? Ujú. Y creo que había tres mujeres. O sea, en el mismo Europa decías, ¿qué es sí. esto, Dios mío? Y Bueno, estaba raro. así era antes y todavía sigue siendo. Ujú. Vas a ver cosas y siempre ves mayoría hombres y ves una o dos mujeres. Ujú. No, Pero sí ahorita sí se están haciendo muchas exposiciones enfocado que son de género. Este, de hecho, hace poco creo que ya habíamos inaugurado y de hecho ahí lo tengo fotografiado en mi celular. Era una exposición de mujeres de los setentas y ochentas, como que el feminismo en los setentas y ochentas, y entonces era padrísimo, porque aparte también había como portadas y publicaciones de esa época, y sí hay muchas cosas que se han hecho que en realidad no que desconocemos. Ujú. Habían muchas revistas de género feministas. Magali Lara era una persona muy activa en eso, igual que Mónica Mayer, Maris Bustamante, este, Rowena Rowena Morales, Ujú. y hubo una exposición, te digo, hace como 8 meses en el Carrillo Gil, y ponían las publicaciones, y habían folletitos de esa época y cosas así. Por ahí tengo todas las fotos en mi celular. Estaría bien como investigarlo, porque a final de cuentas no eran ellas diseñadoras. De hecho, también estuvo la exposición hace poco de Janis Pecanín, Ujú. que ella llevaba el archivero junto con Gabriel Macotela. Ujú. Y antes de empezar el archivero, ella empezó trabajando en la cocina de su casa en los edificios Condesa. Y lo que sucede es que ellos hacían como libros de artista. Entonces tenían un mimeógrafo y hacían como libros, este, pues cosas como muy artesanales de artista, ¿no? Pero pues es un precedente, ¿no? De esto, pero como que todo estaba como más relacionado con arte, Con el más que arte. con como diseño, ¿no? bueno, la de Ana Elena Mayé. Ujú. Bueno, lo que pasa es que la exposición de Ana Elena Mayé en realidad era más la intención de una exposición de diseño industrial, y después en algún momento incorporaron el diseño editorial, ¿no? Porque nosotros también habíamos empezado con el proyecto unos meses antes. Ujú. Y entonces en ese momento Ana Elena decidió incorporar a las diseñadoras editoriales mexicanas, ¿no? Ujú. Sí, Pero más. bueno, es recurrente y bueno, yo creo que va a seguir un poco. Yo creo que esto de que va a haber escritoras mexicanas, pintoras mexicanas, o sea, hay muchos grupos que se están juntando. Creo que Selva también tenía uno, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, Selva Hernández, ¿Qué tenía qué cosa? un grupo de mujeres diseñadoras también. No me Pues acuerdo. habría que preguntarles. Habría que preguntarle, pero también ella, o sea, no es un tema recurrente, a lo mejor pues se da por la simple necesidad de visibilizar Mm. el trabajo de las mujeres. Sí, la situación en la actualidad, ¿no? La situación política en general, ¿no? Que ha permitido, ¿no? Que se empiecen a tocar estos Sí, y temas de además manera específica. que el mundo de la cultura en México es de los hombres. Ujú.
La Y otra vez hablaba con una arqueóloga que me decía, restauradora, dice, estamos haciendo la historia de las arqueólogas y antropólogas en México y etnógrafas. Ujú, Dice que hay muchísimas. ujú, Entonces, ellos también ya van a sacar a visibilizar esto. Pero mira, sea político, ¿no? Es necesario y es un buen ejemplo para las nuevas generaciones, que eso es lo claro, importante, ¿no? muy bien. Bueno, pues pasamos a la pregunta 6. ¿Qué nuevos retos, ventajas o limitaciones identifican para las nuevas generaciones de diseñadoras gráficas? Nuevos retos. Pues pues yo creo que el cambio siguen siendo los tecnológico. mismos, siguen siendo bueno, los retos de, ¿en qué sentido? Pues mira, está todo esto de romper seguir luchando por que ¿cómo se llama esto de la paridad? De, del 50-50, ¿no? Eso sería lo ideal. Haz de cuenta que si hay ¿cómo se llama? Una exposición de X tema, la mitad sean hombres y las mitad sean mujeres, ¿no? Y no sé, ¿qué más? Pero bueno, los nuevos retos es, digamos, hay un terreno ganado hasta Ujú, ahora. Digamos, hay muchísimas diseñadoras, ilustradoras, editoras, pues que simplemente tienen que seguir su labor, pero yo veo que más bien están difíciles los espacios de trabajo, ujú, pero como siempre, ¿no? Lo decía Peggy, creo que antier, ¿no? Como siempre hay momentos, siempre es difícil, ¿no? Siempre es difícil. claro. Entonces, y esta generación, pues, pues tiene toda la carga de las nuevas tecnologías. Entonces, el reto de las nuevas generaciones es que se pongan la pila en lo técnico. Yo siempre digo que la tecnología es una herramienta y que se pongan muy pilas porque era muy dado a los programadores hombres, ¿no? Pero que se empoderen más en este sentido, ¿no? Yo diría que ese Sí, es el reto, que no suelten y no suelten las habilidades técnicas e intelectuales. ujú, claro, muy bien. Bueno, pues pasamos a la pregunta 7. Está bien bonito su gato. Ahí está. Ya está viejito, tiene 17 años. Ay, yo tengo varios, llegaron juntos en una camada y tienen 14 años. Bueno, ¿qué comentarios o críticas han recibido sobre ellas diseñan que aporten a sus proyectos y a la difusión sobre el diseño gráfico en México, ya sea en cuanto al discurso, la idea o perspectiva o la museografía? Yo creo que la museografía fue muy afortunada. Ok. Creo que gustó bastante y uno de los comentarios bueno, yo había recibido comentarios, ¿no? No sabíamos bien cómo iba a ir el guión curatorial. Al final fue un trabajo muy colaborativo, parece que no, pero sí, Ujú, porque el hecho de que las propias diseñadoras escogieran sus libros fue como una especie de, ellas mismas se curaron. ujú, Entonces, esa parte fue muy interesante, ¿no? Que había muchísimo material, se quedó mucho material guardado, pero la propuesta esta de mezclar los libros, que no fuera así, tal diseñadora y sus libros, la hizo menos, esquemática, entonces entraste como a un mundo como un aparador de muchos estilos, ujú, entonces cada una complementaba al otro. ujú, sí. Entonces, yo creo que críticas sobre el guión curatorial, yo creo que no he escuchado, no sé si Rocío, creo que a No. la gente le gustó mucho Ujú, y bueno, que se puede mejorar, todo se puede mejorar, pero creo que las limitaciones, la pequeña sala y luego separar los cuartos, ¿no? O sea, cómo la misma obra te alcanzaba para que los libros hablaran por sí solos. ajá, sí, No sí, sí, me tenías acuerdo. que hacer maromas para Ujú, que se viera interesante. Entonces, esta salita que era más íntima, la de correspondencia, donde estaban los libros de artista, o sea, habló por sí sola. O sea, esa parte fue interesante porque al final los libros tenían ya su propia vida y su propia fuerza. ujú, claro. Entonces, pero críticas no sé.
digamos así, alguna persona sobre que supiera sobre género, que les hubiera hecho algún comentario. No, No, pues Ujú. más que nada, lo difícil de la exposición fue de que la mayoría de la gente los quería ojear, ¿no? Ah, sí, 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 me Y acuerdo. Yo también los quería ojear. Ujú, y pues eso también todo el tiempo estar como luchando para que no los tocaran. ujú, Después un problema técnico con el museo que nosotros, bueno, desde que concebimos el proyecto, dijimos, ay, tener libros para hojear. Después de lo que pasó, ¿cómo se llama? Dijeron, ay, sí, pues que los libros para hojear estén en la biblioteca, pero resulta que cuando íbamos, siempre estaba cerrada la biblioteca y la biblioteca, los sábados y domingos estaba cerrada la biblioteca. Entonces, era un relajo y después, como realmente es importante poder regresar los libros y que no se maltraten, yo creo que se oye padre que se puedan hojear, pero yo creo que lo mejor es no tener esa opción o si la volvemos a tener, sería cosa de verlo. Ahorita estamos tratando de conseguir la itinerancia de la exposición y ya veremos cómo lo resolvemos, pero tal vez lo más sencillo sería quitar los libros para hojear y nada más quedarnos con los libros de la exposición ujú, y los libros de artista y y videos, ¿no? claro. Ver, no, ¿no? y a lo mejor el sentimiento de muchas colegas es que no están incluidas. Creo que Ujú, ahí es una tarea difícil. sí, Pues claro. no sé, ahorita tenemos que sentarnos a platicar, a ver qué es lo que sigue y cómo lo vamos a hacer. Y pues justo ahora que estaba yo en Guadalajara me decían, ay, pues es que buscar más diseñadoras de otros lados y demás. Pues sí, eso es habría que hacer esa investigación, ¿no? Como para De una nueva edición o curaduría, se Pues podría sí, decir. podría ser una otra opción, aunque a mí, por eso todavía no quiero hablar de eso, prefiero que ya cuando tengamos bien definido hacia dónde vamos, ya hablar pero sí, Mm, pues no sé, debe de haber gente en Monterrey, debe de haber gente en Jalapa, en Mérida, San Luis en Potosí, Sonora, en San Luis Potosí, donde hay este, escuelas, ¿no? En ujú, Puebla, en Puebla en también hay. Guadalajara. Ujú. Veracruz, ¿no? Sí, en Guadalajara también, al final de cuentas nosotros estamos hablando con Peggy, pero pues Peggy ya es, pues la, pues de las pioneras, ¿no? A final de Ujú, cuentas de seguro debe de haber gente joven en Guadalajara muy capaz, ¿no? ujú, claro, claro. Bueno, em, entonces, bueno, pasamos al bloque 3 que serían Ujú. impresiones y vivencias ya después de la exposición, todo esto. Am, que es muy reciente, ¿no? Pero bueno. Eh, pregunta 8. A partir del proyecto, ¿hay alguna experiencia con el público o las demás personas implicadas en el proyecto que les provocara alguna reflexión de manera personal y que las haya hecho cambiar en su perspectiva como mujeres profesionistas? Pues yo creo que sí hay, claro, hay muchísimas impresiones. Evidentemente nos damos cuenta, por ejemplo, bueno, yo en lo personal, puedes ver que muchas de las diseñadoras que están en el grupo, pues no tienen hijos, ¿no? Ujú. Ay, sí, es cierto. Entonces, Yo, ¿Mm? ajá, Esa es una cosa interesante, ¿no? ajá, Que se han dedicado de lleno a su carrera y a su negocio, a su empresa, lo que sea, ¿no? Y sin embargo, pues eso me parece un hecho importante. Otro hecho importante es como conocer sus portafolios, todo el trabajo, la forma, sus talleres. Entonces, digamos, yo tengo muchas impresiones. Y también hacerte consciente de que, pues, hablar de un tema como el feminismo, pues, no es fácil. ujú, No es fácil y además a muchas de las diseñadoras yo creo que hasta, no es que les incomode, pero hay ciertas preguntas ujú, como que les parecía extraña, ¿no? Como esa de
sientes que a los hombres se les ha dado más relevancia que a las mujeres, unas nos entendían muy rápido y otras no nos entendían de qué Sí, hablábamos, ¿no? Entonces, esa cosa generacional, o esta mujer que llegó a México con Ramírez Vázquez, esta Beatriz Trueblood, que era un torbellino, ¿no? Ella mismo tenía una fuerza sobre los demás, ¿no? Entonces, conocer a esa gente es súper interesante, ¿no? sí, claro. Pues para mí en lo personal, fue muy agradable convivir con la gente joven. Había muchas personas que fueron con sus padres y que están estudiando, ¿no? Que iban mamás o papás con sus hijos que están estudiando y que te preguntaran y que convivir con ellos, ¿no? Creo que pudimos como en cierto modo sembrar como una semillita de, pues de inspiración, ¿no? En Al esas final, el futuras propósito es, generaciones. ¿no? El ¿Eh? propósito es, sobre todo, siempre hablamos de que esto se quede en las nuevas generaciones. Ujú, Ujú. claro. Ento- Muy bien. Pues la siguiente, bueno, sí, la siguiente pregunta pueden parecer parecidas, pero sí tienen ahí como un poquito de diferencia. La 9 es, aunque es muy poco el tiempo que ha pasado después de la exposición, ¿de qué manera creen que esto es un precedente en México? Ya lo hablamos más o menos, pero así concisamente. bueno, pues en realidad es la primera exposición sobre editorial. Bueno, no sé si ha habido otras exposiciones enfocadas a diseño editorial Ujú, específico y más de género, ¿no? Que es un ujú, libro de mujeres diseñadoras editoriales. Ujú. Este, y creo que dentro de lo que cabe, pues se fue algo nuevo, diferente y que pues se veía bien, ¿no? Quedó bien. No, y sobre todo que no es como o sea, yo siempre que como nosotros como diseñadores, pues, diseñadoras, pues, ejercemos un oficio. Entonces, no es que nuestro trabajo no sea académico, ujú, incluye a mucha gente que se dedica a la academia y que puede analizar de mejor forma este trabajo. Pero la forma en que lo hicimos, pues fueron nuestros propios recursos, pero digamos, es ciertamente original y es una cosa que se le llama como un poco la microhistoria, ¿no? Que como tú, con testimonios, creas la historia, ¿no? Es una parte, ¿no? Esto que no es tanto historiar, es como de las pequeñas historias vas haciendo la historia. ujú, Entonces, creo que como dice Rocío, es una manera muy original y ujú, que simplemente nosotros no teníamos la pretensión de hacer más allá de algo súper académico. ujú, Entonces, y presentar y todo el mundo habla de oficios y todo el mundo habla de cosas de impresión. Entonces, creo que sí, es un proyecto que no se había dado ni se va a dar recurrentemente. ujú, Entonces, queda como un antecedente. ujú, claro, claro. No, y es que esta cuestión de que eh, pues tocar el tema del diseño editorial es complicado precisamente por esta cuestión de los formatos, ¿no? De que si es editorial, eh, o es digital o es presencial, ¿no? Los ves los libros, pero pues realmente son pues, puro libro, ¿no? Entonces, pues por esa cuestión de cómo se organizó, me parece que Bueno, fue ahí te muy debo de bien resuelto. agregar algo. Yo creo que tanto como Rosy como yo somos diseñadoras editoriales. Ujú, Entonces se ve el expertise de ambas ujú, claro, reflejado en la exposición, que no sí. es una cosa, o sea, sí existe una curadora que llegó y retomó nuestros conceptos y se hizo un texto y hizo, digamos, nos acompañó, un poco como habíamos invitado al museógrafo, pero que en realidad la exposición refleja la experiencia profesional que tenemos de muchísimos años de trabajo, porque el Ujú, diseño editorial es como el que organiza los contenidos de una publicación. ujú, Entonces, eso se vio reflejado, ¿no? Y a veces te presentas en un libro de que un escritor es pésimo
te hace la vida de cuadritos o que te imprimen mal, pues a todo eso. Entonces es como se refleja en la exposición también, ¿no? Ujú. O sea que eso sería también importante. Sí, de hecho, ahorita que lo pienso, viendo esa parte, yo creo que por eso quedó también la exposición. O sea, se ve ahí en el expertise de ustedes, ¿no? Y es algo que de hecho no he visto en otros lados, en otras exposiciones. Ujú. Bueno, pasamos a la pregunta 10, ¿no? ¿Qué tipo de ideas o perspectivas les gustaría enfatizar más en proyectos a futuro? ¿Les gustaría seguir coordinando y conceptualizando exposiciones de diseño editorial o incursionar en otro campo? Bueno, yo por lo pronto no he pensado mucho en eso. Rocío tiene más como, tú tenías alguna cosa como las editoras, ¿no, Rocío? Sí, pero es cosa de definirlo. A mí sí interesa como tal vez hablar como géneros de libros y hablar con personas especializadas de editoras en ese género, ¿no? Ujú, Este, entonces, lo que queremos hacer es, em, pues ya que hacemos la grabación para YouTube, que sea al mismo tiempo una grabación para Spotify, entonces hacer que sea podcast y transmisión en YouTube, ¿no? Entonces, básicamente es eso y tenemos que definir y platicar cuáles son las dinámicas posibles, ¿no? ujú, No sé si sea, porque esta vez era muy sencillo, porque era entrevistar a una persona, llegábamos con nuestras preguntas y la idea era de que no se oyeran nuestras voces, bueno, que no saliéramos nosotras, hacerlo como anónimo y que nada más salga el entrevistado. Y pues ahora la dinámica en podcast es que siempre sale el que entrevista y el otro y salen hablando. Pero pues no sé, a mí se me antoja como que abrirlo más a que sea como charla y que hablen, que seamos ujú, tal vez 4 personas en lugar de No, y dos, además, a y eso se más refiere. dinámico, Sí, sí, sigue, sigue. más dinámico, no tan, porque el otro era como una lista de preguntas y que siempre regresábamos a esas preguntas y empezabas y acababas, ¿no? Mm. Este, y ahora tal vez es hacer algo no tan preparado e ir viendo cómo se va hablando, ¿no? ujú, Cómo se va presentando, ¿no? Tal vez. Sí, es que los mismos proyectos pues tienen que llevar un camino, entonces yo creo que la adaptación a las nuevas reglas de comunicación, pues se tienen que repensar y decir, vale la pena entrar aquí. Muchísima gente escucha podcast. ujú, Entonces, a lo mejor se pueden hacer micro cosas, micro reseña, qué sé yo, como dice Rocío, ¿no? No mm, nos hemos involucrado porque la exposición terminó hace poco, ¿no? como tipo cápsulas estas de ay, se me fue el nombre, como los videos pequeñitos de TikTok, más o Pues menos. sí, o sea, No, no, más bueno, no bien sé, audio, a final de cuentas, audio, ¿no? es una posibilidad. También podemos pensar en entrar a TikTok, pero este, en TikTok es como más de risa, no sé, como cosas, no sé, nunca he entrado y no quiero, Chuscas. porque ya tengo suficiente distracción con Instagram y Facebook como para Sí, meterme claro. a otra plataforma. Ujú, Pero te digo, yo creo que prefiero hacer esto, una reunión de entre media hora y una hora ujú, de hablar de temas, ¿no? Tal vez catálogos de arte, libro, álbum, ¿no? Eh, libros para niños, libros educativos, no sé, ¿qué más hay? Mm, Pues yo creo que ahí ya hay varios temas, ¿no? ujú, Ir hablando con gentes, porque hay diferentes industrias, ¿no? Por ejemplo, Adriana Sánchez Mejorada, ella se especializa en libros de cocina. ujú, Entonces, podríamos hacer un programa de simplemente de libros de cocina y capaz, tal vez también invitar a uno o dos hombres, porque al final ujú, de cuentas, pues no todos somos puras mujeres, ¿no? ujú.
De hecho, ya me acordé, yo lo tuve maestro, nada más que ahorita no me acuerdo su nombre, es historiador, de repente habla de diseño y de arte, es el que creó el lugar Trendo, no sé si lo ubican, Ah, sí, 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 lo conozco eh, perfectamente. ándale, eh, Ay, sí, él era fotógrafo y empezó ajá, haciéndose como se disfrazaba de mujer y se hacía autorretratos como tipo fotos antiguas, ¿no? ujú, Bueno, así empezó y ahora tiene esta cosa de Trendo que supongo que eso le va bien porque hace como, cápsula. pues supuestamente son cosas de tendencia, ¿no? De Ujú. tendencia de moda, tendencia de consumo y cosas así, ¿no? Sí, de repente TikTok como que sí parece como más de chiste, pero sí, yo de repente sí me he llegado a encontrar videos como en cápsulas que se parecen a las que hace esta persona de Trendo, pero ya un poco más serias, ¿no? Entonces a lo mejor no sería mala idea en el futuro como considerarlo. ¿No es Hacer cápsulas. Gustavo Prado? Exactamente, Gustavo Ándele, Prado. severo. Sí, así es. Pero él siempre ha sido muy elocuente y es un Ajá. cuate siempre maneja mucha información y sabe, este, pues hablar, ¿no? Este, pero, pues no sé, por eso lo tenemos que hablar, ¿no? Ujú. Y ya en base a eso ver hacia dónde ir, ¿no? ¿Qué más podría ser? Igual Ok. también se puede hacer cosas de entrevistar nada más a una editora y seguir como la misma línea que hemos manejado y tal vez no hacer conversaciones y seguir con el mismo esquema. Hacemos nuestra lista de preguntas y le hacemos otra lista enfocado a edición, que tal vez sería lo más sencillo, y ahora hacer una lista de editores y entrevistar a cada uno, ¿no? Y después otra sería hacer ilustradoras y también le hacemos también la misma lista de preguntas, este, que igual podemos, eso podría seguir, ¿no? Pues es un camino, ¿no, Tere? Pues sí, nada más que no somos una institución. Sí. Sí, no, Esa es la limitante, ¿no? sí, Que no es una somos una pena. institución. Ajá. Pues podemos seguir haciendo el caminito que ya no sabemos, nada más lo que pasa que sí está un poco cansado, tal vez deberíamos de tomarnos un break, Bueno, se tiene pero que tomar un break para eso. Claro. o igual también lo hemos establecido, lo hemos comentado, ¿no? Que Ujú. también podemos, este, este mismo patrón capaz que nosotras nos echamos un break y que sigan otras irnos cambiando, ¿no? Ujú. Ujú. De hecho, me llamó mucho la atención no sé si se acuerdan, estaba yo, una chica les comentó algo sobre los cómics en México y le empezaron a hablar sobre eso y que sí había como también mujeres que habían trabajado en la cuestión de edición de cómics o haciendo cómics, ¿no? Entonces, a lo mejor eso podría ser, digo, Claro, se son podría trabajos considerar. de investigación de tesis de Ajá. maestría. No, de hecho sí tengo pensado hacerlo, a lo mejor en el doctorado espero yo, Sí. o en otra, ya veré también, ¿no? Y ya. Bueno, sí, 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 hay como el mundo de la ilustración es otro mundo. Pero pues la verdad, por ejemplo, todas las ilustradoras, la mayoría ya son influencers, tienen mucho más seguidores que nosotras. Ajá, sí. Sí, es difícil meterse al mundo del Instagram y todo eso, ¿no? Ujú. Son las Sí, nuevas generaciones las que lo hacen muy bien. sí, sí es verdad. Este, pero no, yo bueno, sí es de meterle mucho, pero sí, creo que todo el mundo puede. Más bien creo que es más fácil para las nuevas generaciones. Mm, Sí. Bueno, entonces pasamos a la pregunta 11. Ujú. Después de esta experiencia, ¿cómo creen que se ha enriquecido su trayectoria de manera profesional, ¿no? ¿Cómo se han sentido después de esta experiencia, ¿no? De manera personal también. Ay, pues Bueno, la yo creo que verdad, ¿eh? nosotras mismas nos hemos visibilizado, ¿no? Ujú, O sea, Rocío exactamente. tiene más camino andado porque
Ella hizo una revista muy popular en los 90s, se ha manejado más en esto, ¿no? Yo, la verdad, pues como también me fui muchos años y eso, tampoco es que conozco todo el mundo, a todo el mundo, pero digamos a nivel profesional, pues simplemente te da como, la gente te conoce más y la gente sí voltea a ver tu trabajo, pero que te genere más trabajo, no creo que sea el caso. Ujú, Simplemente, yo creo que no lo hicimos por eso, ¿no? Bueno, por lo mm, menos yo no lo hice para tener más visibilidad en el mundo, para poder conseguir más trabajo. ujú, O sea, Pues de hecho, la verdad, ahorita todavía estamos aquí cerrando el informe de Vichy Artes. En eso ujú, estamos. entonces es eso, Entonces que todavía no, realmente no, sí es mucho trabajo, también hay mucho trabajo atrás que no es que no se visibiliza, pero porque para todo, a final de cuentas, hemos hecho todas las convocatorias, básicamente son 3 convocatorias que hemos hecho y en esas convocatorias siempre hay que hacer informes, reportes y demás. Entonces, pero es, bueno, profesionalmente hablando, yo nunca había hecho una exposición. ah, ujú, bueno, pues yo Entonces, tampoco. Bueno, entonces sí es interesante organizar, o sea, sí venimos del mundo de los catálogos y los libros de arte, ujú, pero ya involucrarte de manera profesional a la lista de obra y ya sabemos lo que es los seguros, las cédulas, las paredes, ¿no? ujú, ¿Cómo vas a hacer todo? Yo creo que esa es una experiencia muy interesante y como te digo, ahí nosotros no diseñamos la museografía, editamos la exposición. ujú, ¿No? Y sí, eso es lo que uno siente al final, ¿no? ujú. O sea, una experiencia totalmente nueva, ¿no? Que sí tenemos esa capacidad de hacer este tipo de cosas que ya son multidisciplinarias. Ujú, claro, muy bien. Y bueno, ahora pasamos a la última pregunta. ¿Podemos esperar más proyectos similares o que tengan que ver con ellas diseñan? ¿Qué otro tipo de recorridos museográficos sobre diseño les gustaría realizar bajo la gestión de mujeres y diseño en México? pues creo que ya lo platicamos antes, Sí. ¿no? Es lo que acabo de decir, tal vez hacerlo de edición, hacerlo de ilustración, yo creo que sería lo más, este, acorde al asunto. Ujú, No, y yo creo que para mí lo más interesante es no seguir, más bien es seguir, lo más importante de esto es la exposición ujú, y el libro. Sí, Yo creo que el libro ya no se puede repetir ese libro, o sea, ya ujú, se hizo y de alguna manera es único porque pues, se tiene que hacer una nueva cosa, ¿no? ujú, O sea, no, sí, al menos que hagas un anuario o lo que sea, pero no se trata de eso. Yo creo que el libro ya quedó como un testimonio. A lo mejor haces otro tipo de publicaciones en otro momento, sí, pero pero este libro a final de cuentas es el resumen de 4 años de trabajo. Entonces, ya no se ahorita, repite. en inmediato, pues primero tenemos que concebir hacia dónde vamos y ya después veremos y te digo, sería otros 4 años 3, 4 años de trabajo, ¿no? A claro. futuro. Sí, y sobre todo que lo más importante, si está en las posibilidades de hacerlo, es llevar la exposición a otros lados de la República, Sí, a otros museos. y, Creo que es lo más rescatable, porque el libro ya existe. sí, Entonces, ¿qué haces? La exposición y la que pones en un nuevo espacio Ajá. y le das visibilidad a esto que es mucho trabajo, De ¿no? hecho, O era sea, como que lo que me gustaría también preguntarles, esa cuestión de ahorita, bueno, no sé qué tanto puedan decir, pero ¿a dónde estaban pensando llevarla? ¿A qué otros no, estados? ya todo eso todavía no hay nada seguro. Ujú, Este, entonces, la verdad todavía, como dijo Tere, de los libros todavía nos quedan bastantes libros que igual lo ideal es conseguir que la exposición itinere
Ujú, y con esa itinerancia, pues seguirle también dando vida a la exposición y al libro, ¿no? Que el libro se siga vendiendo, ujú, y básicamente es eso, ¿no? Sí, Este, em, te digo, entonces ahorita no hay nada seguro, ujú. estamos trabajando en ese Sí, tema. ok. Bueno, pues, ay, ya acabamos. bueno, No, pues, muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que sí, fue muy esclarecedor para mí, ¿no? Estuvo muy, muy bien. Varias cosas que sí necesitaba como saber si me las resolvieron. Y la verdad, les deseo mucho éxito, ¿no? Ojalá que sí logre en esta cuestión de la itinerancia, la exposición. Me hubiera gustado saber más, pero sobre eso, pero pues dicen que no hay No, nada pues a final seguro. de cuentas no Ajá, podemos hablar de cosas que todavía no existen, ¿no? ajá, claro. Entonces, y además como yo soy un poco supersticiosa de eso, yo digo, las Ajá. cosas hasta que ya son un hecho, hay que hablar hablarlas. de lo que Antes no. existe. De hecho, bueno, les quería Ahora comentar. sí, como diría este refrán del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Ajá, sí, no, Entonces, hasta se, que sea una realidad, ¿no? se entiende. De hecho, les quería comentar, lo que pasa es que esta entrevista, en realidad, de hecho, es para una materia, ¿no? Que Ujú. me pidieron en la maestría, pero en realidad yo tenía pensado hacer otra u otras entrevistas, ¿no? Ajá. Entonces me preguntaba si ya fuera por separado, yo creo que a lo mejor ya no sería en conjunto, que si me podían a lo mejor brindar otra entrevista, pero a lo mejor más adelante. Ah, claro, claro, pues ya tienes Ujú, nuestros datos, entonces ujú, ya cuando tengas más claro qué onda, pues ya nos ujú. buscas, ¿no? Y ya cuando tengas la tesis, ¿cómo se llama? Terminada, nos las mandas en PDF. Ah, sí, sí, claro que sí, 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 ¿No? yo se las estaré mandando. Muy Bueno, bien. Y cualquier duda ahí nos escribes. ¿Sí? claro, no, sí. Bueno, pues Sale. muchísimas gracias, que estén muy bien, que De descansen. nada. Gracias, gracias a ti. A ti. Chao. Hasta luego. Bye. Chaito, bye. Chao.